Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto tenerlos nuevamente aquí en esta tarde. Yo quiero platicarte que cuando yo estaba en primaria, recuerdo perfectamente bien a mis maestros decir que nosotros éramos el futuro de México. Y conforme íbamos creciendo, íbamos teniendo esa responsabilidad en los hombros, sabiendo que todo lo que nosotros hacíamos repercutía en nuestra sociedad. Hoy en día, pues estos jóvenes, adultos que somos, pues ya nos estamos convirtiendo en dirigentes, en funcionarios, en personas que somos responsables de este futuro que ya no es un futuro, ya es un presente. Y el día de hoy me complace poderles presentar a un joven político, un joven adulto, que precisamente también es parte de este futuro de México. Se encuentra con nosotros Agustín Basabe Alanís. Él es licenciado en Derecho, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y maestro en Política Pública. Agustín, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte esta tarde aquí con nosotros. Hola, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Agustín, el gusto es de nosotros poder platicar contigo, porque cuando ustedes llegaron, dijeron, quítense que ya llegamos los jóvenes, ¿no? Llegamos los nuevos, llegamos los que venimos a hacer un cambio. Y la entrada de Movimiento Ciudadano, Agustín, ha sido, pues, de mucha atención, sobre todo para los jóvenes. Pero dejando la política a un lado, platicando de ti, para esa carrera en la que te has preparado en la vida, entre otras cosas, Agustín, para ser una inspiración para quienes van detrás de nosotros, generacionalmente hablando, platícanos un poquito de ti, queremos conocerte, queremos saber quién eres, tienes toda una escuela por el lado de tu papá en el área política, pero queremos conocerlo precisamente de ti, de tus palabras, desde que estudiaste, desde que inicias con esta intención de hacer algo por nuestro país. Pues mira, tengo 36 años, nací en Monterrey y de pequeño pues estuve cambiándome mucho de ciudad por el trabajo de mi papá, que hizo una carrera política y una carrera académica como maestro, como escritor, como articulista y demás, ¿no? Me tocó vivir en la Ciudad de México muchos años, me tocó vivir también en la ciudad de Oxford, en Inglaterra, mientras él hacía su doctorado, en Irlanda también algún tiempo, y siempre regresando a Monterrey a los 2 años más o menos. Estudié Derecho en el Tecnológico de Monterrey, aquí en el campus Monterrey, la segunda mitad de la carrera, la primera mitad en Ciudad de México, y fundé un despacho de abogados, Basabe Colosio Sánchez Abogados, aquí en Monterrey hace 10 años. La verdad es que yo sentí una vocación de servicio fuerte yo creo que desde la preparatoria, y la carrera que escogí, la escogí porque pensé que era la que me iba a dar mejores herramientas para incursionar en servicio público o para hacer una carrera política. No fue tanto que me encantara a mí el derecho, que sintiera yo un llamado especial a ser abogado, más bien sentía una vocación de servicio y pensé, bueno, ¿qué carrera, qué preparación profesional me da herramientas más adecuadas, qué me da mejores herramientas para ser político? Y dije, bueno, pues derecho. También pensando un poco, la verdad, en que la política pues es ingrata, ¿no? Yo lo veía en mi casa cuando mi papá estaba haciendo política, las cosas estaban bien, afortunadamente nunca me faltó nada, pero cuando salía de la política él buscaba trabajo, regresaba a la academia, regresaba a dar clases y demás. Entonces yo dije, bueno, quiero construir también un patrimonio propio, quiero emprender, quiero tener un negocio al que pueda yo regresar si las cosas no salen bien, y así fue que se me ocurrió fundar también el despacho de abogados. O sea, puedes decir en otras palabras, Agustín, que la profesión o la vocación de servicio de tu papá influyó 100% en ti, porque desde que preparatoria tú sentiste también esa vocación y decidiste entonces tomar ese camino que sabías que era el camino que te iba a dar o que el que te iba a abrir las puertas para esta vocación. Sí, fueron dos influencias fuertes para mí, ¿no? Una es la de mi papá en cuanto a la carrera política, y la otra, la de mi abuelo, Agustín Basabe Fernández del Valle,
como abogado. Yo dejé la Ciudad de México en la etapa de la carrera, dejé el Tecnológico Campus Ciudad de México para venirme acá a Monterrey cuando mi abuelo ya estaba mal de salud y convivir un poco más con él, ya en una etapa distinta, yo como estudiante de Derecho. Entonces esas fueron mis dos grandes influencias. ¿Cuántos hijos son, Agustín, en tus hermanos? ¿Cuántos son de familia? Somos 3 hombres y una niña. Alejandro, mi hermano menor, el que me sigue a mí, que es abogado también. Pues tu socio. Sí, él está en el despacho de abogados, él sí se quedó ahí, él tiene una vocación más marcada hacia lo jurídico. Después está Francisco Salomón y María Fernanda, que es la más chica. Entonces tú eres el mayor. Yo soy el mayor. El que lleva el nombre de tu papá, ¿no? El que lleva el nombre, exactamente. Ahora, Agustín, cuando a veces dicen que cuando tenemos papás tan exitosos, papás que se han forjado un camino, que son hombres que son dignos de admirarse, a veces sentimos a lo mejor esa carga encima. ¿Cómo ha influido el camino de tu papá, la profesión? ¿Cómo se ha preparado él? ¿A dónde ha llegado él para tú forjar tu propio camino? Porque finalmente tú tienes que generar tu propio destino. Pero ¿cómo influye o cómo actualmente influye lo que tu papá ha vivido para que tú sigas tomando como tu propio caminar y tus propias experiencias? Mira, el nombre pesa, esa es una realidad. Llevar el mismo nombre que tu padre pesa. Cuando tu papá además es una figura pública o cuando tu papá por sus ocupaciones, por su profesión, destaca en la vida pública, es complicado porque uno a veces tiene que trabajar, además de todo lo demás, la voz propia. Y tienes que también pues distinguir un poco entre lo que es la influencia de quien lleva tu mismo nombre y quien te formó y la vocación, que a veces es distinta, ¿no? Y esa es en parte pues encontrar una voz propia. Decía que la vocación es la brújula del quehacer felicitario. Y es cierto, a veces, bueno, pues la influencia no se puede negar, pero la vocación te empuja por un camino distinto, ¿no? Que fue el caso de mi papá con mi abuelo. Mi abuelo siendo abogado, catedrático, notario, y filósofo, mi papá recibió una influencia tremenda de él, pero a final de cuentas decidió emprender un camino distinto que fue el de la política. Y él se dedicó también a la academia, pero desde la ciencia política, ¿no? En mi caso, yo regresé al derecho y también estoy incursionando ahora en la parte política. Yo recibí muchísimas ventajas por llamarme como me llamo y por haber nacido en la familia en la que nací. Yo recibí muchas ventajas que la mayoría de la gente no tiene. Y yo entiendo eso como una responsabilidad. Yo entiendo que en México no todos tenemos ese tipo de oportunidades, que en México, desafortunadamente, a veces nacer en este país pareciera como una suerte de lotería, en donde personas con la misma capacidad que yo, con los mismos talentos naturales que yo, por el simple hecho de haber nacido en otra familia, van a tener menos oportunidades, tanto en temas de nutrición, como de escolaridad, como de educación, de salud, etc. Y la verdad es que, pues eso, primero es una responsabilidad tremenda, porque yo creo que hay que equilibrar el campo, yo creo que hay que equilibrar, hay que combatir la desigualdad en materia de oportunidades para que exista un mínimo aceptable, hacer más pareja, digamos, la cancha. Y segundo, también pues vas aprendiendo que se recibe no solamente el nombre con las oportunidades, con los privilegios, sino también con una responsabilidad por tratar de hacer una diferencia en positivo, por tratar de impactar y de transformar. Yo recibí, gracias a mi padre, a mi abuelo, a mi bisabuelo incluso, yo soy Agustín Basabe IV, yo recibí un nombre limpio, recibí un nombre que me permite
presentarme en muchos lugares y que la gente de entrada pues te ponga más atención, te reciban a veces antes, te tomen la llamada más rápido, eso es una realidad. Pero también nadie pierde en el tema de los negocios, digamos, en el tema del despacho jurídico, en el sector privado, pues nadie pierde dinero contigo por llamarte como te llames. En todo caso, te ponen un poco más de atención por lo que quizás representa lo que tu apellido, lo que hicieron otros antes que tú con ese mismo nombre, pero es, digamos, un derecho de audiencia, ¿no? Ya lo que haces tú a partir de eso es otra cosa, es otra película completamente diferente. Yo decidí pues, tratar de impactar en positivo, de transformar a mi alrededor a través de la política, por eso también creo que se marcó más todavía la vocación de servicio. Y a mí me gustaría que mi hijo, si tengo un hijo, o que ahora Valentina, mi hija, donde sea que estén, donde sea que se presenten, hagan lo que sea que decidan hacer, pues que también reciban un nombre limpio, que también reciban un nombre que les haga estar orgullosas, sentirse contentas. Yo creo que yo coincido contigo, Agustín, que la mejor herencia que podemos recibir de nuestros padres son dos. La primera es la educación y la segunda es el apellido, porque finalmente cuando te sientes orgulloso del apellido que portas, el apellido que te dieron, pues quiere decir que los que estuvieron atrás hicieron buen trabajo, ¿no? Porque a veces el apellido puede ser el que te marque, bueno, no puede ser, es el que te marca el camino y el destino. O sea, como tú lo dices, a mí me abrió muchas puertas, no nada más el apellido, sino también llamarme igual que mi papá y que mis abuelos y que tu bisabuelo. Te abrieron las puertas. Entonces, yo creo que es algo en lo que nosotros como jóvenes adultos debemos de trabajar, de cuidar esa imagen que nosotros estamos dando, porque nosotros pues seguimos esa generación hacia abajo, nosotros tenemos esa responsabilidad de continuar con ese apellido. Ahora, cuando te haces consciente, Agustín, que tú eres Agustín Cuarto, o sea, Agustín Basabe Cuarto, y te haces consciente de que ya estás tú generando tu propio destino, tu propio camino. Tu bisabuelo tenía su camino muy marcado, tu abuelo, tu papá, cada quien en su ramo, obviamente todos abogados, pero finalmente cada uno va teniendo su propia esencia. Cuando ya te haces consciente de que tienes un camino muy limpio en el cual puedes transitar, pero que ya eres Agustín Basabe Alanís, quien tú vas a generar tu propio destino, ¿qué responsabilidad sientes en ti? O sea, porque aparte tienes ahorita una posición donde hay mucho que hacer por nuestro país. ¿Qué sientes tú en tu persona de decir, en mis posibilidades está hacer esto para nuestro país? Mira, en Nuevo León, cuando yo regresé a terminar la carrera, la segunda mitad de mi carrera en el tecnológico, al Campus Monterrey, me empecé a dar cuenta que todas las avenidas o todas las grandes avenidas llevan nombres de empresarios, que la influencia de los empresarios ha sido tremenda, ¿no? De quienes generan capital y de quienes administran riqueza. En mi caso, yo no recibo empresas familiares, nosotros no somos una familia de dinero, de empresas, de capital, sino más bien como de prestigio social, intelectual, académico. Entonces, lo primero que yo pensé fue, bueno, pues yo tengo que emprender de alguna manera, yo tengo que encontrar algún camino que me llene, que me haga encontrar plenitud. Pero también tengo que administrar, no tengo que administrar una empresa, no tengo que administrar un negocio. Bueno, ahora sí porque fundé uno, pero antes de esto no tenía yo que heredar una empresa, más bien tenía yo que administrar y que cuidar un patrimonio intangible que es la reputación. Porque esa reputación, ese nombre, a mí me abrió puertas y me dio oportunidades. Y yo quisiera que quienes lleguen después de mí reciban los mismos comentarios que recibo yo. Mi abuelo, que era filósofo, hablaba mucho de la trascendencia, ¿no? Hablaba en el caso de él, filósofo católico muy devoto, decía o sea, hacía, como buen filósofo, se hacía preguntas que invitaban a los demás a la reflexión. Y una de ellas es si la muerte es destino o es tránsito.
Para mí, lo que suceda con el tiempo que Dios me dé en esta vida, pues es lo más valioso que tengo. Entonces, partiendo de ahí, pues bueno, lo que más me llena con ese tiempo, lo que me hace sentir que mejor administro mi tiempo, es tratar de transformar y de impactar a mi alrededor. Entonces, la política o el servicio público fue un llamado que recibí en combinación de la influencia de lo que yo veía que hacía mi papá de chico y de lo que fui aprendiéndole también a mi abuelo a través de una vida de ser maestro. Me puse a dar clases en la universidad, di clases en la Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Derecho, y después poco a poco fui incursionando en la política. Lo que a mí me gustaría es que quien sea que se presente el día de mañana con este apellido que yo recibí limpio, pues reciba también comentarios, cariño, que reciba oportunidades a partir de que quien lo portó antes hizo una carrera de bien. Al principio de la entrevista nos decías que por el trabajo de tu papá has vivido en otros países y has vivido en otras ciudades. Y eso también te da una perspectiva completamente diferente, Agustín. Te da la oportunidad de aprender otra cultura, de aprender otra forma de función pública, ¿no? De ver tantas opciones y tantas formas en las que se puede vivir y que podemos sumarle a nuestro país. ¿Qué ha sido lo que más te impactó en estos viajes que estuviste? Porque tu papá también estuvo viviendo, dices que en Irlanda y en Inglaterra. Sí. ¿Y fue embajador? Fue embajador de México en Irlanda y en Inglaterra fue mientras estudiaba su doctorado en la Universidad de Oxford. ¿Qué fue lo que más te sorprendió en tener esta oportunidad? Porque como dices tú, pues es una oportunidad que no cualquiera, porque muchos viajamos, pero no viajamos con esa oportunidad que le dan a nuestros padres. O sea, son contadas las personas que tienen un papá que es embajador. Y tienes este conocimiento de lo que se vive de ser el hijo de un embajador. O sea, ¿qué es lo que más te sorprendió en este transitar o en esto que viviste con tu papá, que dices, oye, México tiene muchas oportunidades también de crecimiento? Mira, ahora está de moda, bueno, no está de moda, pero hay quien dice desde el gobierno federal que desdeñan un poco el salir a estudiar fuera de México, el prepararte académicamente en otro país que no sea el tuyo, en este caso México. Yo la verdad es que no creo que exista una fórmula, o sea, no considero que sea mejor o peor prepararte en México o fuera de México, pero creo en la libertad y creo que tener la libertad para elegir y si tienes la posibilidad de hacerlo y así lo decides, pues esa experiencia te enseña mucho de tu país estando fuera, al menos fue mi caso. Entonces, yo estudié parte de la preparatoria en Irlanda, eso me enseñó muchas cosas de México, yo entendí muchas cosas de México estando fuera, viéndolo a la distancia. Creo que le sucede a muchas otras personas también que se van a estudiar fuera. Y luego en una segunda etapa, como estudiante de posgrado en Oxford, en Inglaterra, me tocó también entender desde fuera muchas otras cosas que estando aquí no lo ves, desde cosas que parecieran tonterías, como por ejemplo que en Europa pasábamos, ahí en Inglaterra, por cualquier montoncito de tierra y decían los ingleses o los europeos, ay, mira una montaña, qué bonita. Y yo decía, no, pues estos no han ido estos no conocen Nuevo León. Estos no conocen nuestras montañas, claro. Pues estos no saben lo que es montaña, pero aquí a cualquier montoncito de tierra dicen que es montaña, los voy a llevar a la Huasteca, los voy a llevar a la ¿no? Desde esa parte que pareciera una tontería, pero es que a veces cuando lo tienes todo el tiempo frente a ti, se convierte en parte de tu paisaje y tristemente dejas de reconocerlo y de valorarlo, ¿no? Ahora, yo decía las montañas, bueno, pues vámonos a algo un poquito más serio, la desigualdad, ¿no? El que tú en un semáforo, que sucede más en la Ciudad de México, pero ya empieza también desde hace unos años a la fecha en Nuevo León, el que en un semáforo se te acerque una niña de 8 años a pedirte unas monedas para poder comer,
Entonces empiezas a abrir tus horizontes un poco, empiezas a entender cosas distintas a la distancia, conoces otras experiencias, conoces otros países, conoces otras personas. Hablo de la maestría cuando tienes compañeros internacionales. Y te enseña en algunos casos a valorar y en otros casos a cuestionar, a hacerte preguntas difíciles, incómodas, que a veces motivan a acciones importantes, a cambios de vida bien importantes, ¿no? En un tema de justicia social, como el que hablaba de la desigualdad, o en temas simplemente de aprovechar y de disfrutar, ¿no? Lo que uno tiene alrededor. Cuando nosotros éramos más chiquitos, somos más o menos de la edad, tú eres menor que yo, pero cuando hablábamos de política se hablaba de PAN y PRI, o sea, no había más, esas eran las únicas dos opciones. Conforme va pasando el tiempo, obviamente empiezan a haber crecimiento de otros partidos. Cuando te invitan a Movimiento Ciudadano, Agustín, ¿cuál fue tu expectativa cuando entras a un partido que no es conocido? Que ustedes vinieron a Nuevo León a dar a conocer un partido completamente nuevo. ¿Cuál fue tu experiencia al empezar a trabajar con un partido que nadie conocía? Mira, primero tengo que reconocer que ya se había hecho un trabajo muy importante por parte de Samuel. Samuel hizo un trabajo extraordinario de comunicación, elevó los niveles de conocimiento, hizo que mucha gente volteara a ver a Movimiento Ciudadano Nuevo León por el trabajo que él desempeñaba como diputado local, porque hizo un manejo de redes sociales y de comunicación muy importante desde sus cuentas. Entonces el camino pues ya no fue tan complicado, digamos, como lo pudo haber sido en el caso de la posición que ahora ocupo, ¿no? De dirigente estatal. El problema o el gran reto era, bueno, pues toda esa atención que ya se generó, todas esas miradas que ahora están acá, tenemos, uno, que transformarlas en expectativas. Y dos, tenemos que cumplir esas expectativas. Entonces, pues bueno, de la parte de comunicación de aire que le llaman a construir un instituto desde cero, con todas las bases, con la gente, con la selección de personas, de seres humanos con un compromiso importante de transformación, la capacitación, el abrir espacios para jóvenes, fue un reto tremendo, bien importante. Y la verdad es que lo primero que yo pensé antes de comenzar fue, bueno, a ver, van muchísimas generaciones de jóvenes, hay muchísimas generaciones en México, en Nuevo León, en donde decimos o dicen lo mismo, ¿no? Es que los jóvenes van a cambiar a México, es que los jóvenes son los que van a transformar. Y van no sé cuántas generaciones de jóvenes que ni transforman nada, ni mueven nada, ¿no? Y que más bien pareciera que se siguen como acomodando en esas, lo voy a decir aunque suena mal y no le gusta a mucha gente, pero en esas redes de complicidad tan hondas que existen en el sector público. Y entonces, pues generamos lo que veo que tenemos ahora, lo que creo que estamos combatiendo hasta cierto punto exitosamente desde acá, esta nueva generación, y que es el que en Nuevo León destaquemos casi en todo, pero definitivamente no en política, ¿no? O sea, en Nuevo León yo veía antes de entrar y decía, oye, a ver, aquí tenemos equipos deportivos de primer nivel peleando siempre en los primeros puestos. Ahí están los Rayados, los Tigres, bueno, Fuerza Regia acaba de salir campeón, los Sultanes, campeones, protagonistas todo el tiempo. Tenemos empresas que son ejemplo mundial. Tenemos empresas grandes, importantes, que generan muchísimos empleos. Tenemos mano de obra calificada, tenemos una sociedad civil también importante. ¿Y qué pasa con la política? ¿Por qué no podemos tener una clase política a esa altura, a la altura de Nuevo León, a la altura de todo lo demás? Y cuando me empecé a acercar, pues bueno, ya se fue aclarando un poco la pregunta, porque yo veía y decía, híjole, pues es que sí, o sea, siendo
perdón, pero siendo un mugrero como lo es la arena política, claro que una chavita ahorita de 17 años que vaya a hablar con sus papás para platicarles que ha decidido dedicarse a la política, lo primero muy probablemente que van a hacer los papás es tratar de desanimarla en la política y que haga otra cosa, ¿no? Y le van a decir, no, mijita, mira, pues, pues mejor búscale por allá o métete a una empresa a trabajar o emprende. Y la verdad es que tienen razón, porque es una carrera dura, es una carrera ingrata, porque además hay un desprestigio tremendo hacia todo lo que huela a partido político o a política en general. Y es triste porque el resultado es que crecemos y aceleramos el círculo vicioso. O sea, cuando las mejores personas no van a esas posiciones en la política o en el sector público, pues ese vacío lo terminan ocupando otras personas que a lo mejor no tenían desde un inicio vocación de servicio, o sea, que no llegaron por las razones correctas y que van a otras cosas, no van a transformar, no van para generar lo que ellos entiendan como bien común, sino más bien van por un tema de hacerse del poder por el hecho de tener poder, ¿no? O sea, económico o del tipo que sea. Entonces, el primer reto fue, bueno, pues, ¿cómo le hacemos para cambiar eso? Y yo pensaba en las primeras semanas, en los primeros meses, decía, bueno, pues lo primero es que hay que estar. O sea, hay que llegar, ¿no? Que no sea algo testimonial, digamos. Y ahí es donde entró la pregunta que ahorita comentabas, que me parece pues, muy relevante, porque también eso nos hizo mucho daño. Como en Nuevo León hubo un bipartidismo como tradicional, muy convencional, en donde pues tú eras panista o priista, casi que igual que eras Rayado o Tigre, ¿no? O sea, en tu casa eran del PAN y pues tú eras del PAN, o en tu casa eran del PRI, pues tú eras del PRI, o eran Rayados, Tigres, y eso creo que nos hizo mucho daño. Creo que nos hizo mucho daño no por el simple hecho de que alguien decida simpatizar o pertenecer a un partido o a otro, sino porque se fue heredando como una tradición. Y entonces valía más ya votar en automático por un color, por unas siglas, que analizar realmente quiénes eran las personas, quiénes son los seres humanos que están detrás de esas siglas y quienes realmente iban a estar ahí. Porque a final de cuentas, los partidos políticos son entes abstractos, son un conjunto de ideales, de normas, de postulados, y están más allá del bien y el mal. Toman vida a partir de los seres humanos que los integran. Entonces tú puedes leer la declaración de principios de un partido y decir, mira, oye, pues qué bonito, ¿no? Pero si quien integra ese partido político, si las personas que mandan en ese partido, si quienes toman las decisiones no sirven para nada, pues es difícil entonces que el instituto político también cambie, ¿no? O sea, en algún momento, en alguna otra entrevista me decían algo parecido a lo que me decías tú, y yo les decía, bueno, es que yo quiero hacer política, yo creo en la política, me gusta la política, los que no me gustan son los políticos que tenemos. O sea, yo creo que el vehículo funciona, hay que cambiar al piloto. Claro. Ahora, ahorita me llama mucho la atención que dices, o eres rojo o eres azul, o sea, o eres PRI o eres PAN, o sea, no había de otra, o eres tigre o eres rayado, ¿no? O sea, tienes razón en que así estábamos funcionando y que ahora ya no es un tema de partidos, Agustín. Yo creo que coincido contigo, es más, es algo que yo he estado diciendo durante los últimos meses y ya no se trata de partidos. De hecho, los partidos cuando manejan la imagen de sus candidatos como con un manual de identidad donde a todos los manejan igual, yo creo que ya los mismos partidos no se están dando cuenta que definitivamente así no funciona ya la vida misma. Ahora, como lo dices tú, ahora estamos buscando la conexión que yo tengo con el candidato o con la persona. Y no siempre tenemos como la oportunidad de acercarnos tanto a un candidato o a una persona, porque a veces, por ejemplo, tú eres muy institucional, o sea, se ve en tu persona, eres una persona seria, eres una persona, o sea, no eres una persona que a lo mejor sube contenido a las redes sociales donde nos vamos a reír con Agustín Basabe, ¿no? Tú eres como más institucional, no tienes esta escuela
de estas generaciones que hay detrás de ti. Y aparte, como hablamos hace ratito, pues porque cuidas tu imagen, cuidas tu reputación, pues también cuidas tu negocio, ¿no? Que es el negocio que tienes con una sociedad con abogados. Pero también vemos que el ser cercano a las personas es lo que ahorita todos estamos buscando, ¿no? Sentirnos que podemos tocar a la persona, sentir que podemos conocer un poquito más allá. Por ejemplo, algo que a mí me llama la atención de verte tan institucional, ahora veo que compartes, o bueno, no es algo nuevo, pero que compartes fotografías con Valentina, tu hija, que te vuelve muchísimo, mira, nomás te lo digo y te sale la sonrisa en la cara, porque pues, ¿cómo no presumir a una bendición, a una bebé como la que tú tienes? Porque finalmente eso es lo que te hace más cercano a la gente, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti, Agustín, salirte de lo institucional, de ser una persona tan institucional? Porque lo traes de familia, lo traes de educación. ¿Cómo le haces para no romper la línea del respeto a esa cercanía con las personas? ¿Cómo lo haces tú? Porque ahorita quiero agregar otra cosa más. Ahorita hay una confusión en todo mundo. No sabemos si las redes sociales son para la vida personal o para la vida de laborales, o sea, pública o laboral. No sabemos cuál es la línea intermedia. ¿Cómo lo haces tú? O sea, ¿cómo te mides para no pasarte en lo personal y no ser tan institucional, que ahorita la gente no quiere tan institucional? ¿Cómo se mide Agustín Basabe con sus publicaciones y su contenido en redes sociales? Mira, hay gente a la que se le da con mayor facilidad. Yo no sé si mi caso corresponda al de la mayoría de los nuevos políticos, pero a mí sí me cuesta trabajo. Y te voy a decir cómo lo entiendo. Entiendo que vivimos en una época de enojo, de mucha ira. Esto del anti-establishment, esto del anti todo lo que parezca establishment, creo que le ha venido a hacer mucho daño, sobre todo a la clase política, porque pareciera que todo lo que huela o parezca a institucional, entonces no lo queremos y hay que lincharlo y hay que golpearlo y hay que tirarlo, ¿no? Y si hay algo a lo que le tengo miedo es a la oclocracia, ¿no? Al gobierno o a la tiranía de la muchedumbre. No lo digo de manera despectiva, pero no existe en el mundo, en la historia de este planeta, ninguna forma de gobierno, ningún sistema político electoral que funcione mejor que la democracia para garantizar derechos y libertades. Entonces, pues bueno, si uno entiende eso y si uno acepta eso, pues la democracia y lo electoral es, en cierta medida, la competencia por agradarle a los demás, ¿no? Y luego súmale la parte de las redes sociales, en donde además nos toca ahora convivir con millennials y centennials, que son generaciones en donde pareciera que el compromiso es algo muy complejo y muy complicado de lograr. Y te pongo ejemplos. En el plano empresarial, las empresas, o al menos muchas de las empresas más exitosas recientemente, son aquellas en donde, por ejemplo, Uber no son dueños ni de los vehículos, ni son patrones, según ciertas interpretaciones, tampoco de los conductores. Netflix, pues lo mismo, ¿no? O sea, es el ofrecer un esquema nuevo, una variante completamente distinta a lo que estábamos acostumbrados. Y entonces pareciera que hay muchas alternativas, que el consumismo se explota y se vuelve exponencial, y que en las redes sociales, por lo tanto, eso en combinación con la democracia y querer agradar, lo que hay que hacer es renunciar por completo a tu privacidad. Y la verdad es que yo no estoy dispuesto a renunciar por completo a mi privacidad. Yo entiendo que a lo mejor hay quien decide que sí, y lo respeto. Pero también es como más de estilo, ¿no, Agustín? También claro, es una cuestión de estilo. Y hay cosas que no. Claro, es una cuestión 100% de estilo, pero pareciera que las condiciones nos estuvieran diciendo a quienes queremos hacer política, oye, para agradarle a más gente y para elevar niveles de conocimiento y demás, pues tú tienes que renunciar por completo ya a la privacidad, abre de par en par toda tu vida y muestra todo.
La verdad es que no, yo no soy así, ese no es mi estilo. Yo he ido poco a poco evolucionando un poco, cada vez más, Tienes una para gran ir ventaja. mostrando. Con tu nena, con tu princesa, con Valentina, la verdad es que rompes completamente esa línea. O sea, como dices tú, a ver, yo no abro 100% la puerta de de mi vida privada, pero sí me atrevo de repente, como la fotografía que subiste a tu Instagram, donde estás literal acostado en la cama con tu hija jugando, que es una imagen donde finalmente te vuelves sensible, te vuelves cercano a la gente diciendo, también soy papá y también tengo que jugar a las comiditas y tengo que pues Cambiar jugar, pañales y todo. claro, cambiar pañales y todo lo que conlleva ser papá, ¿no? Leerle y finalmente yo creo que como dices tú, las redes sociales son para que cada uno lo adaptemos a nuestra forma de ser, ¿no? Porque a veces somos, sí, yo también soy muy institucional, ¿no? A mí me gusta lo institucional, a mí se me hace elegante, siento que le das un estilo, un nivel, ¿no? Y no todo tiene que ser como raza y sí, todos no importa. Yo en lo personal, Agustín, coincido contigo en que sí está bien, sé que hay una corriente antiinstitucional, pero creo que lo institucional es lo que vuelve un respeto, hay un protocolo, y bueno, pero somos, a ver, estamos educados con personas que nos educaron con este tipo de estilo de vida, ¿no? Y sabemos que también hay que conocer un poco lo que se está viviendo y adaptarnos a esto. Ahora, una última pregunta, Agustín. Siempre se ha dicho que hay un sistema que aunque tú seas una persona buena, aunque tú tengas buenas intenciones, que tengas una vocación de servicio, una vez que tú entras a la política, o una vez que tú entras a un partido político, o cuando te haces funcionario público, el sistema te come porque no se puede ir contra el sistema. Agustín, a tu experiencia, ¿qué es el sistema? O sea, ¿cuándo podremos atacar a ese monstruo que es el sistema y qué es el sistema? Porque el sistema, no sé, ¿somos también nosotros los ciudadanos o qué es el sistema? El sistema, o a lo que muchas personas nos referimos por sistema, yo lo entiendo como un conjunto de personas, un conjunto de personas y un conjunto de usos y costumbres y de reglas no escritas eh, que imperan desde Se nos cortó tantito la transmisión. Ahí está. Ahí sigues, Agustín, ¿nos escuchas? Ahí está. Ok, perdimos tantita conexión con Agustín. Ahorita. haciendo lo mismo. Eh, eh, y están trabajando, van haciendo una serie de acuerdos, de negociaciones, van en donde pues lo principal es mantener esa serie de privilegios en la toma de decisiones, mantener esas posiciones de poder entre esas personas o entre los grupos de esas personas para poder prolongar esta situación. ¿En qué se traduce? Bueno, pues hay quien busca el dinero, hay a quien le gusta hacer negocios y hacer negocios desde sus posiciones de poder en sector público. Hay a quien no le interesa tanto el dinero y lo que le interesa es el poder, el tener poder. Y también lo van prolongando. Una de las razones por las que decidí incursionar en la política desde Movimiento Ciudadano es precisamente que era un partido político, un instituto político emergente, pequeño, nuevo, en donde por el simple hecho de no tener tanto tiempo como los demás,
no existían muchos de estos usos y costumbres, no existen. No teníamos nosotros una serie de cacicazgos y de grupos ya arraigados de complicidades que nos obligaran a hacer cosas con las que no estamos de acuerdo. Nosotros decidimos hacerlo aquí porque aquí lo podemos hacer en libertad, porque los errores que cometemos son nuestros, porque para bien o para mal lo que vamos decidiendo sobre el camino pues tiene más que ver con lo que nos exigimos a nosotros mismos que con lo que nos impongan otras personas que nos hayan abierto puertas o dado alguna oportunidad, o sea, padrinazgos y cosas de ese tipo, ¿no? Y creo que tiene que ver también con lo que hablábamos en la pregunta anterior. Lo de las redes sociales, bueno, yo también soy más institucional, como dices, a mí me cuesta más trabajo soltarme y creo que también por eso deben de funcionar mejor las redes sociales, porque la regla a la que te debes de ceñir es la autenticidad. La autenticidad. Y para mí sería distinto a ser quien soy, empezar ahora muy bromista o traer el celular como si fuera Big Brother las 24 horas, pues no es parte de quién soy, o sea, no va por ahí. Y en la parte política lo mismo, o sea, para que las cosas salgan bien, para que uno pueda en las noches dormir tranquilo y andar en la calle con la cara en alto, pues tiene que existir una cierta autenticidad, un compromiso con uno mismo, con lo que piensa. Para mí la congruencia es eso, decir lo que piensas, pero luego también hacer lo que dices. Y si te lo van a impedir porque se hicieron compromisos, tratos, acuerdos, porque hay sociedades políticas desde hace no sé cuántos años, pues ya de entrada te están coartando tu libertad para ejercer, ¿no? Esa es una de las ventajas que encontramos acá. Así es. Agustín, pues ha sido un gustazo platicar contigo. Gracias por darnos este espacio. Yo lo único que me gustaría decirte, tú como dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, es que si hoy en día ya nosotros estamos buscando que nos representen personas y no partidos, pues como dirigente estatal yo lo único que te pediría en nombre de muchos ciudadanos o varios, no sé cuántos quieran unir a esta petición, es que cada vez que Movimiento Ciudadano presente candidatos, sean candidatos que nos ayuden a romper con el sistema y que sean ciudadanos enamorados de nuestro país, porque podemos ser esta generación, Agustín, que digamos, sí, nosotros somos la generación del futuro de México, que ya está haciéndose presente en lo que estamos haciendo. Porque finalmente tú tienes una gran responsabilidad como dirigente estatal. Tienes la responsabilidad de liderar a candidatos y a personas que pueden ser los futuros en tomar las decisiones del rumbo que está tomando nuestra ciudad, la Cámara de Diputados, o aquí mismo en el Congreso del Estado. Finalmente, hay muchas personas que quieren hacer algo, pero tú lo acabas de decir. Hay plataformas donde no hay sistema y hay plataformas que podemos nosotros tener para poder tener candidatos que ven por nosotros. Ya estamos cansados de que vean candidatos, vean, como dices tú, ¿no? Por su propio interés y no por el interés de este terreno que estamos pisando, que es Nuevo León y que es lo más importante es México. Esos son los tres colores más importantes, verde, blanco y rojo, pero con el águila al centro, que es nuestro país. Ha sido un gustazo platicar contigo, conocerte, para quienes no te conocen, que sepan de dónde emanas, qué haces, cómo te has preparado y el compromiso que tú haces con cada uno de nosotros. No sé si te quieras despedir con algo más, Agustín. Pues nada más un agradecimiento. Estoy, además, te tomo el reto, te doy mi palabra que así va a ser. Mira, yo creo que, y con esto me despido, yo creo que hay dos cosas que le han hecho mucho daño a la clase política frente a la juventud, ¿no? Cuando quieres que entren jóvenes a la política, además de todo el desprestigio por los temas de corrupción y demás, son, uno, la falta de ideas. Esa es una gran crisis que tenemos, que hay que combatir. Pero la segunda es justamente de lo que hablabas, que eso es en donde nos estamos tratando también de concentrar acá, que primero está México, después Nuevo León y al fondo los partidos políticos.
hay quien no lo ha entendido, parece algo muy elemental, pero hay quien no lo ha entendido y hay quien primero pone ni siquiera los partidos políticos, sino sus grupos de poder dentro de los partidos políticos, luego el partido político, luego a lo mejor Nuevo León y al final México. Yo creo que es al revés y te tomo la palabra, vamos a trabajar muy fuerte para lograr eso que dices, es lo que queremos hacer, y pues muchas gracias por el espacio. No, al contrario, ha sido un gusto porque finalmente lo que nosotros tenemos como ciudadanos que hacer es conocerlos a ustedes, saber de dónde vienen, cuáles son las intenciones y hacia dónde vamos, porque finalmente en manos de ustedes pues está precisamente el futuro de todos nosotros. Gracias, Agustín, por este espacio. Y para las personas que nos están escuchando en podcast, recordarles que el Twitter de Agustín Basabe es Agustín Basabe, el Facebook lo encuentran como Agustín Basabe A, y en Instagram como Agustín Basabe, para que lo empiecen a seguir y también vayan viendo exactamente todo el contenido que nos va compartiendo. Agustín, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Al contrario, que pasen una excelente tarde y también gracias a todas las personas que se conectaron. Ayúdanos a compartir esta entrevista para que haya más personas que conozcan la historia y la vida de Agustín Basabe Alanis. Mi nombre es Clara Villarreal. Que pasen una excelente tarde. Hasta pronto.